Teoría musical con una nota. Escalas de notas derivadas por intervalo o distancia modal. Prepárense y un poco de café, porque aunque solo estamos jugando con una nota, es una nota hermosa, no es necesario, pero si tiene acceso a ella, le gustaría seguirla. Actualmente estamos en el archivo de OneNote del sistema de nodos modales M y S presentación 1334, notas de escala de OneNote derivadas por intervalo o distancia modal, lista de presentaciones a las que planeamos agregar mucho más en breve. También notando en esta presentación de OneNote, pasamos todo nuestro tiempo en teoría musical, pero tenemos otra presentación numerada y nombrada de manera similar, donde realmente construimos estas tablas en Excel, practicando la música de Excel y las habilidades de visualización de tablas, todo al mismo tiempo. En presentaciones anteriores, hemos estado mapeando los intervalos para todos los diferentes modos, comparándolos y contrastándolos. Esta vez, vamos a usar esa información para mapear las notas y visualizarlas en el diapasón, no solo para la colección de notas que seguimos trabajando en esas 7 notas alrededor de la tonalidad de Do, sino también para diferentes colecciones de notas para que podamos movernos un poco más por el diapasón. Entonces, ¿qué hemos hecho en presentaciones anteriores? Tenemos nuestra lista de notas, 12 notas. Los hemos enumerado por letra y número. Por lo general, hemos estado trabajando en la tonalidad de C7, notas en torno a eso. ¿Cómo los derivamos? Usamos nuestra fórmula de C. Vamos enteros, 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 enteros. Eso nos da nuestra colección de 7 notas. Luego enumeramos todos los intervalos, anotando que si vamos en el sentido de las agujas del reloj, y solo hay 12 notas, si comienzo desde un Do, solo puedo recorrer una distancia en el sentido de las agujas del reloj, o de esta manera hacia abajo en la forma en que se ha configurado aquí, 11 pasos, o 12, si incluye el que estamos. A continuación, hemos enumerado los nombres de esos 7 pasos, que básicamente tienen 2 unidades de medida, aunque no siempre decimos una de ellas, que son las notas. Ese es el primer número que la mayoría de la gente simplemente abandona. Y luego el segundo número va a ser el grado de la escala, que en realidad está desviado por 1. Esa es la distancia desde la nota en la que estamos. Y la tercera medida es esta M, que es básicamente comparar ese intervalo con la escala mayor. Pero eso es algo que realmente no necesitas eso. De hecho, recomendaría que no lo veas como una gran cantidad de información, porque si sumas los 4, no necesitas la M. También ten en cuenta que todos queremos ir en sentido contrario a las agujas del reloj. Así que enumeramos todos los nombres en sentido contrario a las agujas del reloj, lo cual es complicado, porque los grados de la escala se desmoronan en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que discutimos en presentaciones anteriores. Luego enumeramos todos nuestros modos, desde el jónico, el dórico, el lidio, etc., porque los modos tienen los mismos intervalos para las 12 colecciones de 7 notas. Así que esto funcionará genéricamente para todas nuestras colecciones de 7 notas a través de todos los modos y todas esas colecciones de 7 notas. Así que ahora vamos a tomar esta información para mapear los nombres de las notas, para que podamos ver los nombres de las notas en nuestro diapasón. Pero, ¿cómo lo hicimos? Tenemos estos grados de escala. Tenemos el nodo jónico. Lo que vamos a hacer, por lo general, lo empezamos a hacer hacia adelante. Entonces, si voy a medir o construir mis notas alrededor de un nodo jónico, que podría ser cualquiera de las 12 notas que voy a etiquetar como una escala jónica a partir de él, entonces puedo medir desde el jónico. Y luego todo lo que lo rodea, un 2, un ID, un rango de motor IP, un rango de motor I, de jónico a lidio, de un jónico para mezclar un jónico de lidio a eólico, de un jónico a un locrio. Eso va a ser un nocro. Eso va a ser un 1 desde arriba, desde el punto de vista de la numeración, como un sistema de números naturales. Un 1, 2 rangos modales de 1, 3 rangos modales, y así sucesivamente. En otras palabras, subir por ejemplo 3 notas, semitonos, que sería la cuarta escala, el grado, nos va a llevar 5 notas. Nos va a llevar 5 notas medias tonalidades llegar allí. Así que a eso lo llamamos una quinta nota de distancia, una cuarta perfecta. La mayoría de la gente no dice 5 notas, solo dicen cuarta perfecta, pero querría saber que está a 5 notas de distancia. Y entonces podrías eliminar la P porque realmente no te está dando más información si dices que está a 5 notas de distancia, cuarta, o prefiero llamarlo a 5 notas de distancia del nodo jónico. Tercero, medio tono modal. Ten en cuenta que ninguno de estos términos te dice realmente la nota en la que estás. Ellos van a te dice la posición relativa dentro de la escala,
que es el jónico, y luego cuando vamos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Dirección, que la mayoría de la gente no entiende tanto, porque los grados de la escala se desmoronan, yendo en sentido contrario a las agujas del reloj. Podemos subir de esta manera, yendo negativo, un medio tono modal hacia atrás. Eso significa que vuelvo al locrio. Solo en el locrio, o en un rango de motor de 7, un rango modal de 6, un rango modal de 5, y así sucesivamente. Ahora, recuerda las dos formas en las que básicamente podemos visualizar nuestras notas. Podemos hacerlo de esta manera como una especie de recta numérica. Si parto de esta C, por ejemplo, me lo imagino subiendo infinitamente. Esto estaría a la derecha si estuviera en la lista, como una línea numérica de nota, o infinitamente hacia abajo, si estamos en cuenta regresiva, o puedo verlo como un círculo, lo que significa que va a seguir repitiéndose a medida que damos vueltas en un círculo. Entonces, pero también tenemos direccionalidad, por lo que podría, por supuesto, ir en una nota, una recta numérica en la dirección opuesta. Así que puedes visualizarlo como un piano. Pero el piano tiene ambas direccionalidades hacia la derecha, tiene direccionalidad hacia la izquierda. A menudo nos olvidamos de la direccionalidad hacia la izquierda. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos a un diapasón? Un diapasón parece más complejo porque ahora tenemos una dimensión mayor. Así que puedes subir hacia abajo, puedes ir a la izquierda a la derecha, así que no solo puedes ir a la izquierda a la derecha, sino que puedes subir hacia abajo. Sería una mejor manera de decirlo. Posiblemente sí. En otras palabras, si yo dijera que estoy en esta C aquí mismo, entonces, por supuesto, puedo ir a la derecha, puedo ir hacia atrás. Entonces, ¿cómo voy a aplicar este concepto de direccionalidad a un diapasón? Bueno, sigue siendo básicamente direccional. Es solo que tenemos notas repetidas porque las cuerdas son básicamente capas de piano escalonadas una encima de la otra, ¿verdad? Esa es una forma en la que podrías pensarlo. Así que, obviamente, en otras palabras, esta de aquí es la misma que la de abajo, porque normalmente hay una distancia de 5 entre las cuerdas, aunque esta tiene una distancia diferente porque esta línea de falla, estas dos cuerdas, se pueden imaginar, básicamente se desplazaron hacia arriba, si continuamos con nuestra analogía continente y global. Pero, en esencia, ¿qué pasaría entonces con las notas que suben? Si miras la guitarra, y esta es la cuerda mi grave o pesada, la que está más cerca del techo, entonces yendo hacia la derecha, va a ir, ya sabes, de esta manera hacia la derecha desde la nota en la que estamos, y también va a bajar de la nota en la que estamos. Entonces, si vamos a usar nuestra analogía de la brújula, es decir, vamos a poner el puntero de la brújula en el jónico, y vamos a construir una especie de círculo a su alrededor, pero no es exactamente un círculo. Va a ser la forma que va a ser la colección de notas para la escala jónica, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer en torno a este punto de inflexión. Entonces, ¿qué pasa cuando voy por la cuerda? Bueno, fíjate que esta nota se repite aquí, así que mientras yo esté por encima de eso, entonces esto sigue subiendo básicamente, ya sabes, en tono, ¿verdad? Así que básicamente vamos a subir de tono, yendo de esta manera. Y luego, si cuando voy en la dirección negativa, ¿qué está haciendo eso desde el punto de vista de una nota? Estaríamos retrocediendo de esta manera, ¿verdad? Así que todo aquí estaría en el lado negativo de la recta numérica de la nota, ya que estoy midiendo en la dirección opuesta a esta nota. Y luego, si voy por encima de ella, ahora puedes ver 5 notas de esta manera, porque hay 5 notas entre la cuerda, 12.345, esta es la misma nota, ¿verdad? Así que todo lo que pasa de este lado va en realidad más bajo de tono, porque vas a las cuerdas más pesadas cuando salgo de esta manera, ¿verdad? Así que esa va a ser la idea general. Entonces, si estuvieras en un piano, que es como una cuerda, tenemos una direccionalidad que va desde la perspectiva de una línea numérica de notas a la derecha y a la izquierda. Si estás en una guitarra, aún puedes visualizarla como si estuvieras subiendo o bajando, o como una línea numérica de nota. Pero, debido a que las cuerdas están en capas, tienes que imaginar que cuando vas en el sentido de las agujas del reloj alrededor del círculo, o subes de tono, eso va hacia el suelo en la guitarra, y cuando vas en sentido contrario a las agujas del reloj, entonces, o más bajo en tono, eso va hacia la izquierda y hacia las cuerdas más pesadas, hacia el techo. Bien, ahora vamos a tomar nuestro concepto bastante genérico de nuestros modos, y las distancias alrededor de cualquiera de los puntos modales, pensando en ellos, como una especie de cortador de galletas que vamos a poner en la masa del diapasón. Pero para hacer eso, tengo que saber en qué parte de la masa del diapasón queremos aplicar el cortador de galletas que podamos imaginar. Entonces nuestra analogía de que los diapasones son similares al planeta, básicamente está girando tiene 12 grados de rotación. Tenemos que elegir uno de esos 12 grados de rotación. Es decir,
una de las notas a asignar como punto nodal, como base, o punto a partir del cual podemos aplicar la forma de cortador de galletas. Vamos a comenzar con el más familiar, que es la colección de 7 notas alrededor del do mayor. Entonces, en otras palabras, voy a hacer que la nota 100 sea la jónica y luego voy a aplicar el cortador de galletas de la forma que podemos derivar de distancias modales o intervalos a esa nota 100. Luego podemos medir esa forma de cortador de galletas que le ponemos mirando las distancias de cada uno de los nodos a cada uno de los otros nodos. O también, ahora podemos asignarlo al nombre de la nota. Así que podemos medir las distancias en notas. Podemos medir las distancias en los rangos modales en los que hemos estado trabajando. Así que hemos estado pensando, en otras palabras, en un concepto genérico de rangos modales, que funciona para las 12 colecciones de 7 nodos. Pero una vez que colocamos el cortador de galletas en el diapasón, entonces, por supuesto, podemos usar estas mismas distancias para aplicar a las notas que se están asignando a los nombres de los nodos. Bien, veamos si esto lo hace sellar. Esperemos que tenga sentido. Así que lo que vamos a decir es que primero construyamos hacia la derecha. Así que voy a ir hacia la derecha y hacia abajo, lo que significa que vamos a ir en el sentido de las agujas del reloj desde nuestro concepto de distancia modal. Entonces, si tenemos un grado de escala, va a ser el primer grado de escala. Tenemos una distancia modal de 0, ¿verdad? Eso significa que no fuimos a ninguna parte. Así que si asignamos el do como el jónico, entonces no fuimos a ninguna parte. Así que eso significa que aquí arriba estamos en el perfecto primero y no nos movimos a ningún lado. Está bien, no pasó nada. Bien, así que ahora vamos a decir que vamos a ir a la segunda escala, grado. La distancia modal va a ser 1, lo que significa que vamos a ir un continente hacia arriba, para nuestra analogía del continente de la nota 100. Eso nos va a llevar a un D. ¿Por qué? Porque vamos a decir que salimos de fuera. Ahora va a ser un rango modal de ID, no una nota re, pero el re es el dórico. En este caso subimos un medio tono modal, que sería el segundo grado de la escala, que es 2 notas semitonos más arriba. A eso lo llamamos una distancia de 2 notas de segunda mayor. Preferiría llamarlo a 2 notas de distancia del nodo jónico. Primer medio paso modal. Así que si levanto mi vamos a intentar hacer un color diferente aquí. Haremos que estos tal vez sean amarillos. No lo sé. Vamos aquí. Así que si voy 2 nodos más arriba, vamos a estar aquí en ese. Ahora, también nótese que si voy hacia abajo para dibujar el círculo alrededor de esto, hay una línea de falla aquí. Por lo general, hay 5 notas entre las cuerdas, pero esta línea de falla se movió hacia arriba. Se desplazó hacia arriba. Así que van a ser 5 notas para subir aquí, y luego, boom, boom, boom. Así que llegamos a lo mismo para que esta nota, en otras palabras, esto y esto sean la misma nota. Así que también aquí va a haber una distancia de 2 notas. Jónico primero, modal, medio tono o 2 notas de distancia. Mayor, segundo. Así que estamos midiendo alrededor de ese nodo. Ahora, también podrías decir, oye, mira, hay un 2 aquí arriba como también hay un Dorian aquí arriba. ¿Por qué? Porque esa va a ser una octava diferente. Así que si cuento eso, serían 5 yendo en esta dirección, 10, bajando, 1112, 1314. Así que eso está a 14 notas de distancia. Y 14 menos 12 es 2. Así que va a dar la vuelta al círculo en otra vuelta, básicamente una octava más arriba, pero estamos midiendo yendo hacia la derecha y por encima. Así que eso me va a dar las notas, pero quiero ser capaz de verlas de ambas maneras, porque la mejor manera de verlo es realmente ser capaz de visualizar que es un rango modal de ID, porque el rango modal de ID siempre tendrá una distancia de 2 notas. El do al re siempre tendrá una distancia de 2 notas también. Pero la I a la D no siempre estará en la colección de notas en la que estoy trabajando, mientras que la I a la D estará en todas las colecciones de notas en las que trabajemos, porque toda la colección de notas tendrá la misma forma de cortador de galletas paralela. Bien, vamos a la siguiente, y vamos a decir, bien, ¿qué pasa si bajo a un rango modal de IP? Esa va a ser la escala. El grado es 3. La distancia modal es 2. Así que eso me va a llevar a una E. ¿Por qué? Porque ahora vamos del jónico al frigio. Es un rango modal de 1, 3. Es un medio tono modal de 2 tonos, que sería el tercer grado de la escala. Serían 4 notas más arriba, así que llamamos a eso una nota de 4 notas de distancia. Utilizo una tercera mayor de 4 notas o una de 4 notas del nodo jónico, segundo semitono modal, así que eso significa que vamos a subir. Elijamos, por ejemplo, un color diferente. Mira, me voy a quedar sin colores aquí, creo. Pero digamos que vamos. Subimos ahora 2 medios tonos modales, que son 123 grados de escala. Entonces, si empiezo en el C, prefiero llamarlo un rango modal IP, o un rango de 1, 3 motores.
Pero ahora que lo he asignado a las notas, la distancia es del espacio, ¿verdad? La cuadrícula del espacio ahora sería, también puedo llamarla de CAE ahora, de nuevo, sería útil recordar que un Do a un Mi siempre va a tener 1234. Nótese la distancia entre ellos. Pero eso no siempre es relevante para la colección de 7 notas en la que estoy trabajando, mientras que si recuerdo que la I a la P, la IP, el rango modal de 1, 3 es todo lo que uno siempre va a funcionar. Y las 12 colecciones de 7 notas. Ahora también podemos hacer eso aquí. Así que si digo que el Do se repite, más o menos por aquí, tal y tal, si voy por encima de eso, puedo ir 1, 2 modales, medios tonos hacia arriba, tercer grado de la escala allí mismo. Así que vemos que hay una distancia entre 5, 4, si vuelvo hacia atrás, debido a, de nuevo, la torcedura en la afinación, o porque esta línea de falla, estas dos cuerdas están desplazadas hacia arriba. Así que la forma que baja sobre estas dos cuerdas siempre va a ser una forma torcida. Así que hay que tenerlo en cuenta. Y obviamente, si subimos una octava aquí, podemos escuchar por qué, porque es 510, 1112, 1314, 1516, así que es una nota de 16 hacia arriba, 16 menos 12, es 6 menos 2, que es 4. Bien, vayamos a la siguiente, y digamos que bajamos a esta. Así que ahora vamos a bajar en cuarto, un grado de escala, 4 grados de escala, que sería una distancia de 3 modales, o 3 continentes hacia arriba. Eso nos va a llevar a una F por la que nos va a llevar del jónico al lidio, de un rango modal. ¿Qué es un rango modal de 1? 4. Porque vamos a subir 3 medios tonos modales desde el nodo jónico, que es 1, sería el cuarto grado de la escala. Por lo tanto, tiene semitonos de 5 notas, que llamamos un tono de 5 notas de distancia perfecto. En cuarto lugar, prefiero llamarlo a 5 notas de distancia del nodo jónico. En tercer lugar, el medio tono modal, que nos llevará a la Fa si asignamos que el jónico sea un domingo. Así que sigamos adelante y veamos si puedo conseguir un color diferente. Vamos a probar este. Vamos a decir que va a la F, así que dijimos que iba a estar a 5 nodos de distancia. Así que vamos a decir que el 5 va a estar justo aquí, porque la línea de falla se va a desplazar hacia arriba. O puedo ir a 12.345 de esta manera aquí, y luego puedo llegar a que hay otra aquí atrás para el Fa porque eso va a ser si lo cuento en 510, 98.765, ¿verdad? Porque estas dos notas son iguales, porque hay una distancia de 5 entre las cuerdas. Así que estamos contando en el sentido de las agujas del reloj, que es hacia abajo y hacia la derecha. Y esa va a ser esa. Así que, de nuevo, prefiero llamarlo un rango modal y un rango I y modal. Pero se podría llamar, obviamente, de una C a una F. Así que sería genial que si memorizas, oye, mira una C a una F tiene 12.345. Nota la distancia. Está a 5 notas de distancia. Pero de nuevo, a 5 notas de distancia, puede que no esté en la forma en la que estás trabajando, ¿verdad? Así que sería bueno memorizar esa distancia. Pero puede que no te sea tan útil recordar que el rango modal I siempre va a tener una distancia de 12.345, nota, y ese rango estará de nuevo, en todas las colecciones de 712, colecciones de 7 notas. Bien, vayamos a la siguiente, y vamos a decir que vamos a los grados de la escala de un grado de escala de 5, una distancia modal de 4. Eso nos va a llevar si empezamos de Do a Sol o nota 11. ¿Por qué? Porque si empiezo por el ojo, y subo 4, voy a aterrizar en el continente mixolidio. Eso va a ser un rango modal de 1, 5, porque comenzamos con el jónico, que es el 1 más 4 que me lleva al final, que es 5, sería el quinto grado de la escala. Va a tener una distancia de 7 notas, que llamamos una distancia de 7 notas. Quinta perfecta. Preferiría llamarlo un 7 que está lejos del nodo jónico. Cuarto medio tono modal. Entonces, en otras palabras, veamos si puedo ir aquí y decir, ¿hay otros colores que pueda usar? Una naranja. Tenemos muchos colores. ¿Qué es lo que te preocupa? Me preocupa que se me acabe. Así que voy a decir, voy a 1234. Así que 4, medios tonos modales hacia arriba, que sería la quinta escala. El grado tiene una distancia de 1.234.567. También puedo hacerlo aquí abajo, que sería 567. Así que puedo contarlo hasta aquí. Y luego, puedo decir que esto va a ser 510,
987. Así que fíjate que todos están a la misma distancia. Son básicamente las mismas notas. Sí, ahora podrías decir, fíjate que ni siquiera estamos hablando de octavas aquí, porque, recuerda, las cuerdas están escalonadas, por eso. Así que estamos tocando como las mismas notas en diferentes cuerdas. Vimos una situación de octava antes, donde esta es una octava arriba para el frigio, una octava arriba. Pero en la guitarra, tienes esta situación en la que tienes las mismas notas porque, de nuevo, tienes varios pianos escalonados uno encima del otro, si quieres visualizarlo de esa manera. Muy bien, vamos a la siguiente. Nos estamos quedando sin tiempo. Estás balbuceando sin sentido. Está bien, vamos. Subimos un grado de escala de 6. La distancia modal sería de 5 continentes por encima de la C, lo que nos llevará a un, ¿por qué? Porque si voy en jónico, que es el 1, y subo 5 continentes o 5 medios tonos modales, nos va a llevar al incontinente eónico único, que es el 6, 1 más 5 es 6. Esa va a ser la sexta escala. Grado, semitonos de 9 notas, que llamamos un 6 mayor de 9 notas. Prefiero llamarlo una nota de 9 lejos del nodo jónico. Quinto, modal, medio tono. Así que vamos a decir, vamos aquí y digamos, ¿hay otro color como este? ¿Uno se parece a él? ¿No se parece a lo que hicimos? Vamos a hacer un rojo. El rojo parece que vamos a hacer esto. Así que ahora vamos a decir que está a 9 notas de distancia. Así que van a ser 510, 9. Así que aquí hay una forma en que podemos contarlo aquí. No puedo subir 9 porque 1.234.567. Podría ir de 5 para acá. 6.789. Así que hay uno justo ahí. Así que tenemos que ir por ese camino. Y ahí lo tenemos. Así que a ver cómo vamos. Estamos construyendo el círculo alrededor de esto aquí. Así que ahora voy a decir, muy bien, vayamos a la siguiente finalmente. Y vamos a decir que tenemos una escala de 7 grados, que es una distancia modal de 6. Si empezamos en la C, eso nos llevará a B. ¿Por qué? Porque si voy desde el jónico hasta 6 continentes, eso me va a llevar al continente locrio. Porque el jónico es 1 más 6 me lleva al 717. Los grados de la escala de rango modal son 7. Tiene semitonos de 11. Eso es a 11 notas de distancia del 7 mayor. Prefiero llamarlo una nota 11 lejos del nodo jónico. 6. Modal, medio tono. Bien, veamos. Me estoy metiendo en los colores raros. Ahora, vamos a hacer que este color debería usar. Como un gris. ¿Por qué no lo hago? De todos modos, si vamos 11 arriba, va a ser 56.789, 1011. Hay uno aquí, y luego 510, 11. Hay uno allá. Así que puedes ver cómo estamos construyendo la brújula. Ponemos el punto de la brújula aquí, pero, ¿qué tal si vamos en sentido contrario? Nadie va por el otro lado, pero deberíamos ser capaces de construir por el otro lado, porque así es como se construyen los acordes. Esto es básicamente, si jugaste todo esto junto, a esto se le puede llamar un cierto acorde. Hablaremos de los acordes más adelante, pero quiero ser capaz de nombrar la forma correctamente. Entonces, si subo por el otro lado, ¿qué pasa si voy al segundo grado de la escala? Grado negativo de la segunda escala. No solemos tener grados de escala negativos. Eso es un problema. Pero si uso la distancia modal, tiene más sentido, menos un continente, en la dirección opuesta. Si empiezo en el do como punto medio, bueno, eso nos va a dar una A si voy uno atrás desde el jónico, y solo hay 7 nodos, voy a volver a 7. Me va a llevar al locrio. Va a ser un rango modal de 7 veces, y el rango modal locrio-jónico será un medio paso modal hacia atrás, que sería el segundo grado de la escala. Si tenemos aquellos que serían un medio tono de una nota hacia atrás, lo llamaríamos negativo. Mayor 7. ¿Por qué? Porque ir hacia adelante estaría a 11 notas de distancia. Mayor 712. Menos 1. Eso significa que el 7 mayor podría ser 11 hacia adelante o 1 hacia atrás. Tiene más sentido llamarlo 1 negativo del nodo jónico. Medio tono modal negativo. Ese negativo fluye a ambos números, por lo que no tenemos que repetirlo, porque en el futuro, todavía estaría a 11 nodos del nodo jónico. 7 menos 1, sin embargo, serían 6 medios pasos modales hacia adelante. Así que mira que esto tiene sentido si vas en el sentido de las agujas del reloj, o en el sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la manzana desde cualquiera de los métodos de medición que utilizamos, ya sean notas, o si es modal, medios tonos, continente saltando de continente a continente equivalente. Muy bien, digamos que ahora vamos a irnos. Así que volvimos al locrio. ¿Qué usamos para el locrio? Ese es el rosa. Bien, vamos a volver al locrio. Si retrocedo medio paso modal, boom, ahí está el locrio. Bien, también podemos ver uno aquí arriba.
Y entonces podríamos decir, bueno, ¿cómo sucedió eso? Porque esta nota se repite aquí arriba, ¿verdad? Así que, esto sería como -5. Por lo general, pienso en un 54.321 negativo, o en otras palabras, esta C es lo mismo que esta C y volvemos al locrio, vemos a un locrio aquí arriba. ¿Cómo está ocurriendo eso? Porque va a ser -5 entre las cadenas, -10, y luego voy hacia arriba en la dirección negativa, 1011, 1213, así que es 1313, -12. Me lleva a -1, -1 de vuelta. Por lo tanto, estos son una octava de diferencia entre sí. Vemos otro aquí arriba. Entonces, ¿cómo llegamos a esa distancia? Si queremos contar hasta allí, va a ser -5, -10, -15, y ahora voy a ir -15, -14, -1313, -12 notas. Me lleva de vuelta a 1. Negativo. Si pensamos en dar la vuelta a la pista en círculo. Así que esa va a ser la idea general allí. Digamos que volvemos a otra. Digamos que vamos a un tercer grado negativo de la escala, que en realidad no tenemos grados de escala negativa. Así que podría llamarlo un segundo negativo, medio tono modal o 2 notas hacia atrás. Medio paso modal hacia atrás. ¿A qué nos va a llevar eso? Bueno, si estoy en el jónico, nos llevará al eólico y a la IA. ¿Por qué? Porque desde el jónico, es 1 menos 2. Nos va a llevar de vuelta a 7 y luego a 6, porque solo hay 7 de ellos cuando damos la vuelta al círculo. Así que eso va a ser una distancia negativa de 3 notas en la dirección negativa, o en sentido contrario a las agujas del reloj, un -3 mayor es 6, porque avanzando 12 menos 3 estaría a 9 notas de distancia, mayor 6. Por lo tanto, un 6 mayor podría ser 9 hacia adelante o 3 hacia atrás, pero yo preferiría llamarlo un 3 negativo desde el nodo jónico, segundo modal negativo, medio tono. Así que vamos a decir, entonces eso fue un desde esta perspectiva. Va a ser una así que digamos que va a ser una app. Vamos a darle al menú desplegable aquí abajo y decir que elegimos el mismo para ver si puedo obtener el mismo color. Y así vamos a retroceder. Así que va a ser 1, 2 continentes atrás, o medios tonos modales, que sería el tercer grado negativo de la escala si lo hicieras a 1. Pero normalmente no tenemos esa distancia de tercer grado de la escala, 123, así que, de nuevo, prefiero llamarlo un rango modal de IA, que va en sentido contrario a las agujas del reloj o en dirección negativa, ¿verdad? Así que retrocedimos 123 pasos. Así que también tenemos la ANA aquí. Porque eso va a ser una octava más arriba. Si lo cuento, va a ser 510, negativo, 1011, 1213, 1415 y 15 menos 12. Es decir, 5 menos 2543. Una distancia de 3. Así que hay una diferencia de octava y ahí tenemos yendo en esa dirección. Tenemos una A aquí. ¿Por qué? Porque vamos a decir que es -5, -4, -3. Va a ser que A y luego tenemos un A aquí arriba, que va a ser -5, -10, -1515, -12 es 5, -2543, está bien. Así que podemos llegar a la misma distancia que estamos midiendo alrededor de este nodo, este jónico. Bien, entonces vamos a decir, vamos a ir a la siguiente. Y digamos que vamos por los grados de escala hacia atrás. Por lo general, no tenemos grados de escala, pero podrías retroceder 3 medios tonos modales. ¿A dónde nos va a llevar eso? Si nos remontamos 3 veces desde el jónico, nos llevará al mixolidio. ¿Por qué? Porque el 3 atrás del jónico, 765, nos lleva al 515, rango modal. Yendo en sentido contrario a las agujas del reloj, tiene una distancia de -5 notas, que podríamos llamar una quinta perfecta de -5, porque hacia adelante sería 12 menos 5 o 7 que la quinta perfecta está a distancia. Por lo tanto, una quinta perfecta podría ser 7 hacia adelante o 5 hacia atrás. Prefiero llamarlo -5. Tercera jónica negativa, porque en el futuro, estaría a 7 notas de distancia de la jónica 7 menos 3, serían 4, por lo que estaría a 7 notas de distancia de la cuarta jónica. Así que vamos a ir. A volver. Eso nos va a llevar entonces a la G. Así que veamos. Esperemos un segundo. ¿Cómo no coloreé? ¿Qué? ¿De qué color es la G? Ese es el naranja. El naranja. Vamos a hacer esto. Bien. Entonces si voy a 123, serían 3. Modal. Medio paso atrás. Distancia. 12.345. Negativo, 5 notas atrás. Si subo 1, hay una distancia entre 5 entre estas cuerdas. Así que hay otro aquí mismo. Si voy a 510, 1516, negativo,
16 menos 1717, menos 12 es como 7 menos 2, 7. 655. Nótese la distancia para ese también. ¿Hay uno por aquí? ¿Cómo lo cuento? Va a ser 5 menos 5, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 5, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, 6, menos 5. Así que hay una distancia de 5 notas a ese sol. Así que ahora hemos contado para ese. Y digamos que retrocedemos 5 grados, que sería menos 4, semitonos modales, o continentes en sentido contrario a las agujas del reloj. Así que si empiezo en el jónico y vamos hacia atrás, si vamos 4 hacia atrás, aterrizaremos en el lidio, que es un rango modal de 1, 4, menos 7 atrás, que llamaríamos un cuarto perfecto menos 7. ¿Por qué? Porque en el futuro 712, menos 7 es una cuarta perfecta de 5 notas. Por lo tanto, la cuarta perfecta podría ser 5 hacia adelante o 7 hacia atrás. Preferiría llamarlo una séptima nota negativa lejos del nodo jónico, cuarta negativa, medio paso modal, porque hacia adelante estaría a 5 minutos del nodo jónico. Tercer medio tono modal. Y eso nos va a llevar, desde el punto de vista de la nota, a un fa. Entonces, ¿de qué color es la F? Hicimos ese rosa fuerte. Así que vamos a decir, ¿es este o este? No sé. Creo que es este. No puedo decirlo. Así que digamos que volvemos. Oh, ahora tengo el puntero equivocado. Tiene que ser, este es el indicador. Auge. Bien, ahora vamos a volver aquí. Así que no puedo volver por aquí porque nos quedamos sin espacio. Así que va a ser menos 5, menos 6, menos 7, distancia, volviendo de esta manera, y luego puedo ver otra aquí arriba. ¿Por qué funciona? Porque va a ser menos 5, menos 10, menos 15, menos 1617, 1819, 19 menos 12 es como 9 menos 2987, así que básicamente, si das la vuelta al círculo, ahí está la distancia. Aquí hay uno por aquí. ¿Cómo funciona? Porque es menos 5, menos 10, menos 987, ¿verdad? Así que ahí los tenemos. Y luego volvamos a subir y digamos, bien, ¿qué pasa si bajamos a un 6 modal que tiene 6 grados de escala, menos 5 semitonos modales? Entonces, si comenzamos en el jónico, entonces eso va y bajamos 5 que cae en el frigio. Sería un rango modal de 1, 3, menos 8 notas. Menos 8 notas mayores porque ir en la otra dirección, sería 12 menos 8 o 4 notas de distancia, tercera mayor. Por lo tanto, una tercera mayor podría ser 4 hacia adelante, o en el sentido de las agujas del reloj, u 8 en el sentido contrario a las agujas del reloj o hacia atrás. Prefiero llamarlo una corchea negativa alejada del nodo jónico, un semitono modal de quinta negativa, porque entonces, en adelante, todavía estaría a 4 notas de distancia, pero esta vez desde el nodo jónico y 2 medios tonos modales hacia adelante. Así que vamos a ver que eso nos va a llevar de la C a la E, así que veamos de qué color. ¿Qué color teníamos para la E? Digamos que es azul. Azul. Bien, y ahora vamos a subir desde este. Vayamos aquí. Así que va a ser menos 5, menos 678, así que una distancia de menos 8. Y si subo hasta aquí, va a ser una octava más arriba. ¿Por qué? Porque si digo menos 5, menos 10, menos 15, menos 1617, 1819, 2020, menos 12 sería como 10 menos 2 u 8, ¿verdad? Y luego tengo esta E aquí, que va a ser menos 5, menos 10, menos 9, menos 8. Y luego tienes una salida E aquí, que no voy a descartar. Pero entiendes la idea, porque nos estamos quedando sin tiempo. Digamos que volvemos. Finalmente, 7 grados de escala hacia atrás, que serían 6 medios tonos modales hacia atrás desde el nodo jónico. 7 o 6 medios pasos modales hacia atrás del jónico me llevaría al dórico. Sería un rango modal de 1, 2, menos 10 como distancia. Y llamaríamos a eso un 10 negativo, un segundo mayor. ¿Por qué? Porque en adelante sería un major de 6 segundos a 2 notas, que sería 12 menos 10. Preferiría llamarlo una nota de 10 lejos del nodo jónico, menos 6 modales de medio tono, porque en el futuro estaría a 2 notas de distancia del nodo jónico. Primer medio tono modal. Así que vamos a llegar a la nota A, D, si hacemos que el Do sea el jónico, y hagamos que eso sea amarillo. ¿Ha sido nuestro color allí? Así que hagamos que sea amarillo. ¡Pah! ¡Boom! Y así, si voy a menos 5, menos 10, hay una de justo ahí. También puedo ir menos 5, menos 6789,
10. Estos dos son lo mismo. Nótese, aquí está la de allí arriba. ¿Cómo llego? Menos 5, menos 10, menos 15, menos 1413, 12, espera, eso no es, eso es una C iba a ir, déjame deshacer eso, deshacer menos 5, menos 10, menos 15, menos 1413, 1211, 10, yendo hasta aquí, esta, por supuesto, es la octava, así que todos los dos son la octava de este verde. Muy bien, veamos. Iba a hacer esto con más de uno, así que me llevó mucho más tiempo de lo que esperaba, por supuesto, que suele ser el caso. Vamos a tratar de ir al dórico, y esta vez voy a tratar de mirar una colección diferente de notas, pero alrededor del nodo dórico. ¿Por qué aparece así? ¿Qué es lo que está pasando? Así que vamos a medir unas pocas, esta vez vamos a medir alrededor del nodo dórico, pero va a ser la colección de notas alrededor de A de Dorian, no, alrededor del do dórico. Así que voy a hacer un do dórico en lugar del re dórico, lo que significa que vamos a tener una colección diferente de 7 notas que se medirán en esta. Muy bien, digamos que vamos a tomar ahora nuestro cortador de galletas, pero esta vez, en lugar de medir alrededor del jónico, voy a medir alrededor del dórico. Ahora fíjense, si asigno el dórico como mi punto central, entonces la mayoría de la gente se va a confundir un poco, porque van a tener que volver atrás y decir, bueno, si el do es el dórico, ¿cuál es el jónico? Sería una A sostenido. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente asigna los 12 grados de rotación a la colección de notas en torno a la escala jónica o mayor. Pero no tienes por qué hacerlo, ¿verdad? Podría decir, así que si digo eso, voy a tomar el Dorian como mi colección de notas, entonces voy a tener que volver a él, que es uno de los problemas con decirle a la gente desde una escala, desde un punto de vista de la escala, que estás tocando y te gusta do Dorian o algo así, derecha, porque entonces tienen que retroceder y decir, está bien, ¿qué colección de notas es realmente esa? Sería mejor decir que estamos haciendo la colección de notas en torno a un jónico sostenido, centrándonos en la nota re, en el nodo dórico, que sería un domingo, ¿y verdad? Porque eso te dirá la colección de notas y en la que debes centrarte. Pero en cualquier caso, nos vamos a centrar entonces en la misma nota, que es la nota 100. Pero ahora puedes ver que tenemos el cortador de galletas que se le ha asignado de alrededor del Dorian. Ahora tenga en cuenta que la forma del cortador de galletas es básicamente la misma forma de cortador de galletas completo. Si cortas todo el diapasón, simplemente estamos cambiando la cosa hacia arriba, pero ahora lo estamos midiendo alrededor del nodo dórico. Vamos a describir la forma del cortador de galletas alrededor de este nodo particular del cortador de galletas, el dórico, en lugar del jónico. Así que si me quedo en el mismo punto, entonces si no nos movimos a ninguna parte, entonces nos quedaremos en el mar y no iremos a ninguna parte desde el mar. Así que eso sería de un rango modal de D. Vayamos a la siguiente y digamos, ahora vamos a subir una. Así que subimos un medio tono modal, que sería el segundo grado de la escala. Si subimos medio tono modal desde el dórico, entonces vamos a aterrizar en el frigio. ¿Por qué? Porque el Dorian es el 2. Y luego vamos a subir al 3. Sería un rango modal de 2, 3, un medio tono modal hacia arriba, que sería la segunda escala, el grado, que sería un medio tono de nota de 2. Así que llamaríamos a eso, una vez más, a 2 notas de distancia, segunda mayor, la misma distancia que vimos en el jónico, aunque esta vez estemos en un modo menor. Preferiría llamarlo a 2 notas de distancia del nodo dórico, primer medio tono modal. Así que si hacemos esto, entonces vamos a decir, está bien, el dórico, quedó es ahora el dórico, y vamos a subir hasta el re. Así que ahora la D es la frigia. Así que fíjate que tienes la misma distancia, todavía podrías decir, oye, mira, eso está a 2 notas de distancia de la segunda mayor de do a re, el do a re siempre tendrá una distancia de 2 notas. Pero sería mejor llamarlo ahora un rango modal de P, porque ahora la relación dentro del contexto de lo que sea que esté tocando, es más importante verlo como un rango de motor de P, un rango modal de 2, 3, en lugar de ir de la nota 100 a la nota 500, porque la nota 100 ya no es la jonia en el contexto de la canción, es el Dorian, o lo que sea que esté haciendo, ¿verdad? Entonces, eso va a ser un medio paso modal hacia adelante. Sería el primero. Quiero decir, lo siento, sí, un medio paso modal hacia arriba. Sería el segundo grado de la escala. Si hago que esto sea el 1, y sería 1, 2 notas arriba. Bien, digamos, si subo hasta aquí,
¿Cuál es ese que va a ser? Si digo que van a ser 5 notas entre aquí porque hay una torcedura en la afinación o la línea de falla desplazada hacia arriba, entonces 510 es 1112, 1314, 14 menos 12 es como 4 menos 2, que es 2. Así que si doy vueltas en círculo, todavía puedes ver que va a ser, en esencia, la misma distancia. Si veo, la C también está de vuelta aquí. Así que eso es 2 notas por encima de ese Do. Entonces, en otras palabras, si cuento esto, será 5432. Estas 2 notas son, en esencia, las mismas. Muy bien. Vayamos a la siguiente y digamos, muy bien. ¿Y si voy? ¿Qué pasa si voy al siguiente hacia abajo, que sería el segundo modal, medio tono hacia arriba, o el tercer grado de la escala? Voy a llegar a la nota número 7, que va a ser un re sostenido. ¿Y por qué? Porque vamos a decir, si voy del dórico, entonces voy a aterrizar en el modo lidio. Es un rango modal de 2, 4. Eso va a ser entonces un medio paso modal hacia arriba. Tercer grado de la escala. Va a tener un semitono de 3, que está a 3 notas de distancia. Tercera menor. Prefiero llamarlo a 3 notas de distancia. Esta vez, del nodo dórico, segundo modal, medio tono. Así que eso nos va a llevar a una nota diferente que no estaba en esta colección de notas de aquí, porque ahora estamos midiendo alrededor de la forma del cortador de galletas que se desplaza hasta el dórico, aunque nos estamos enfocando en la misma nota. Así que va a ser un voy a subir otro. Hagámoslo como un, no sé, un amarillo. Ya lo hice. Amarillos es el último que hice. Hagámoslo, no sé, como este color. Morado. Eso es. Eso va a ser 1, 2 medios tonos modales hacia arriba, que son 123 notas arriba. Así que ahora estamos en la nota en re sostenido. Pero prefiero llamarlo rango modal de I, porque el rango modal de I siempre tendrá la misma distancia en todas las colecciones de notas. Puedo decir que va a ser 543, así que podría estar de vuelta aquí. Así que, una vez más, esto es 123, apunta, 1, 2 medios tonos modales, que sería el tercer grado de la escala. Así que 543, para llegar a este. Y también lo vemos. Así que esa va a ser esa. Lo vemos aquí, que va a estar una octava más arriba de este, que va a ser 510, 1112, 1314, 1515, menos 12 sería como 5 menos 2543, distancia, yendo en esa dirección. Está bien, mira, voy a ir hacia el otro lado ahora, solo para que tengamos el sabor de ello, para que no tomemos para que tal vez pueda pasar por la dirección opuesta. ¿Qué pasaría si fuera negativo un grado de habilidad, y eso sería menos un medio tono modal, yendo en la otra dirección? Eso significa que si voy en la dirección contraria, en dirección más baja o en sentido contrario a las agujas del reloj, retrocediendo uno desde el dórico, voy a llegar al jónico, porque el dórico es el 2 menos 1 me lleva al jónico. Es un rango de 2 un modal, en sentido contrario a las agujas del reloj, y eso va a ser entonces el primer modal, medio paso hacia atrás. Es una distancia de menos 2 notas, que podría llamar menos 2, 7 menor, porque al avanzar sería 12, menos 12, menos 2, que estaría a 10 notas de distancia, 7 menores, yendo en el sentido de las agujas del reloj o hacia adelante, por lo tanto hacia atrás, menos 2, 7 menor. Preferiría llamarlo menos 2 desde el nodo dórico, menos primer semitono modal, porque en el futuro, seguiría siendo 10 desde el dórico, pero luego 7 menos 1 sería 6. Así que esto tiene sentido yendo en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj. Esa va a ser la sostenida a la que llegaremos. Así que digamos que subimos de esta manera, y voy a hacerlo como un color diferente, así que va a estar aquí. Espera un segundo. ¿Es así? Fui, subí, eso va a ser la distancia de... Sí, así es, pero estaba contando desde aquí. ¿Qué voy a hacer que va a ser? Eso va a ser, ¿vamos? Hagamos esto primero. Volvamos aquí primero. Eso hace que sea más que fácil para empezar. Así que vamos un continente hacia atrás, que es menos un medio tono modal hacia atrás, que serían 2 notas hacia atrás. Y eso nos va a llevar del dórico al jónico. Me gustaría llamarlo un rango de 2 un modal que va en el sentido contrario a las agujas del reloj. Así que ya ves, eso es más fácil de memorizar. Luego ir del do al la sostenido a la derecha, porque, de nuevo, el do del la sostenido que va a negativo siempre será negativo 2 notas, pero no siempre va a estar en el mismo contexto de lo que sea que esté tocando.
Si simplemente coloco el cortador de galletas alrededor de la puerta y etiqueto las posiciones relativas del cortador de galletas, será más fácil para mí poder ver. También hace que sea más fácil para mí cambiar y tocar lo mismo en diferentes tonalidades. Si subo aquí, sería -5, -4, -3, -5, -4, -3, -2, derecha, y ahí está. Atrás, aquí, y tengo uno aquí, porque eso está a una octava de este 1, -5, -10, -1112, 1314, 14 -12 es 4 -2. Y entonces serían 2, ¿verdad? Así que ahí está. Allí también. Vayamos a la siguiente y digamos, ¿qué pasa si subo por otra en el sentido contrario a las agujas del reloj? Eso me va a llevar a una A. Así que voy a retroceder -2 semitonos modales. Por lo tanto, si retrocedo -2 medios tonos modales del dórico, me llevará al locrio, que sería un rango modal de 2/7 hacia atrás, al que habría una distancia de -3, que llamaría -3, 6 mayores. ¿Por qué es un 6 mayor de nuevo? A pesar de que estoy en un modo menor del dórico porque en adelante sería 12 -3 o 9 notas de distancia 6 mayores. Por lo tanto, un 6 mayor podría ser 9 hacia adelante o 3 hacia atrás. Prefiero llamarlo una nota negativa de 3 notas lejos del nodo dórico. Segundo modal negativo, medio tono, porque en el avance estaría un nodo 9 del nodo dórico, y luego 7 -2 sería 5 en el futuro. Eso nos llevará a una así que vayamos aquí y digamos, está bien. Me va a llevar a una así que solo voy a decir, para hacer, hagamos esto de otro color. Todavía no he usado el azul. Digamos que vamos a una así que vamos a decir, está bien, aquí hay uno. Vayamos a este primero. No nos adelantemos. Va a ser 1, 2 semitonos modales hacia atrás, que es una distancia de 123, negativo, 3 notas de distancia. Yo lo llamaría un rango modal DIN, o un locrio dórico, o un rango modal de 2, 7 que va en el sentido contrario a las agujas del reloj. Aquí hay uno. Aquí, negativo, 5, -4, -3, ¿verdad? Y luego, y entonces, y luego, aquí hay uno aquí, que sería -5, -10, -1515, -12 sería 5 -2543, así que esa va a ser la idea. Ahora de nuevo, puedes memorizar la distancia de decir, sí, si voy de un C a un A, eso es -3 distancias. Pero no siempre va a ser en el contexto de una de en un dórico a lo locrio, ¿verdad? Preferirías decir, bueno, tengo mi cortador de galletas etiquetado aquí, así que este es ahora el dórico, y ese es el locrio, y por lo tanto siempre va a ser un D, N, en sentido contrario a las agujas del reloj. Tendrá una dirección de 123, negativa, 3. Si voy hacia adelante, va a ser aquí arriba. Va a ser 567.899. En el futuro, ¿verdad? Porque 12. Distancia total de 12. Tratemos de hacer una idea más aquí para la próxima, y digamos, ¿qué pasaría si yo estuviera en como el frigio, verdad? Así que el nodo frigio. Y decimos, vamos hacia adelante desde el frigio. Digamos que vamos aquí. Y ahora estamos en el frigio C. Así que haré eso. Lo haré verde de nuevo. Así que voy a decir, está bien, ahora estamos en este. Tengo que eliminar esto primero. Vamos a sacar esto de aquí. Y entonces puedo decir, está bien. Vamos a decir, ahora el do es el mismo do en el que hemos estado trabajando antes, pero ahora es el frigio. Así que ahora voy a medir. Ahora voy a medir desde ese punto. De nuevo, si dices que estás tocando en frigio, sería mejor decir, oye, mira, estoy tocando en sol sostenido jónico, la colección de notas alrededor del sol sostenido mayor. Pero luego me voy a centrar en el frigio como tónica, o mi punto focal el centro, porque eso hará que sea más fácil decirle a la gente qué colección de notas, porque generalmente asignamos la colección de notas a la escala jónica o mayor, y luego jugamos alrededor de uno de los nodos como su punto focal, correcto en este caso, pero podemos medir la escala a partir de las distancias desde el frigio, ¿verdad? Si es así, ese es solo otro lugar en el que vamos a medir y construir nuestro cortador de galletas. Tenemos 7 puntos en el cortador de galletas. Podemos construir alrededor de cualquiera de los 7 puntos del cortador de galletas con nuestras distancias. Así que voy a decir que está bien, lo cual es útil cuando estás construyendo diferentes acordes. Así que digamos que volvemos. Digamos que subimos una red, un medio paso modal hacia adelante, que sería el segundo grado de la escala. Eso significa que, si estás en el frigio, y subes un medio tono modal o un continente, aterrizas en el lidio, porque 3 más 1 llega al 4. Es decir, 3 4 rangos modales hacia arriba.
Un semitono modal sería el segundo grado de la escala. Nota, los medios pasos serían 1. Así que está a una nota de distancia, a una segunda menor. Así que este es el único que tiene una segunda menor, o una de las sextas en el locrio. Ni siquiera el dórico o el eolio tienen una nota de diferencia por segunda menor, porque ese es ese medio tono. Así que elijamos un color diferente. Los colores no van a ser consistentes entre todas las formas. Voy a elegir el amarillo. Así que ahora tenemos una nota de distancia. Así que está a un continente de distancia, que es un medio tono modal de segundo grado de la escala. Si lo hago 1, y está a una nota de distancia también. ¿Y aquí atrás? Eso es porque va a haber 5 notas entre estas 254.321, o una de distancia de esta, que es la misma que la de allí. ¿Y aquí arriba? Eso va a ser 510, 1112, 1313, menos 12 es 1. Muy bien. Digamos que vamos. Digamos que bajamos por otro. Esto fuera de aquí. Esta cosa es ahora que puse a punto allí. Así que voy. Voy al modal, medio paso adelante. Eso me va a llevar a un 2 sostenido. ¿Por qué? Porque si voy en el frigio y subo 2, entonces me va a llevar al mixolidio del 3 más 2, me lleva a un rango modal de 535 que va en el sentido de las agujas del reloj. Sería la tercera escala. Grado. 3 notas medias, notas hacia arriba. Eso sería una tercera menor de 3 notas, que preferiría llamar una tercera de 3 notas, fuera del nodo frigio. En segundo lugar, medio tono modal, ¿verdad? Entonces puedo elegir un color diferente aquí. Teoría musical con una nota. Escalas de notas derivadas por intervalo o distancia modal. Prepárense y un poco de café, porque aunque solo estamos jugando con una nota, es una nota hermosa, no es necesario, pero si tiene acceso a ella, le gustaría seguirla. Actualmente estamos en el archivo de OneNote del sistema de nodos modales M y S presentación 1334, notas de escala de OneNote derivadas por intervalo o distancia modal. Lista de presentaciones a las que planeamos agregar mucho más en breve. También notando en esta presentación de OneNote, pasamos todo nuestro tiempo en teoría musical, pero tenemos otra presentación numerada y nombrada de manera similar, donde realmente construimos estas tablas en Excel, practicando la música de Excel y las habilidades de visualización de tablas, todo al mismo tiempo. En presentaciones anteriores, hemos estado mapeando los intervalos para todos los diferentes modos, comparándolos y contrastándolos. Esta vez, vamos a usar esa información para mapear las notas y visualizarlas en el diapasón, no solo para la colección de notas que seguimos trabajando en esas 7 notas alrededor de la tonalidad de Do, sino también para diferentes colecciones de notas para que podamos movernos un poco más por el diapasón. Entonces, ¿qué hemos hecho en presentaciones anteriores? Tenemos nuestra lista de notas, 12 notas. Los hemos enumerado por letra y número. Por lo general, hemos estado trabajando en la tonalidad de C7, notas en torno a eso. ¿Cómo los derivamos? Usamos nuestra fórmula de C, vamos enteros, 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 enteros. Eso nos da nuestra colección de 7 notas. Luego enumeramos todos los intervalos, anotando que si vamos en el sentido de las agujas del reloj, y solo hay 12 notas, si comienzo desde un Do, solo puedo recorrer una distancia en el sentido de las agujas del reloj, o de esta manera hacia abajo en la forma en que se ha configurado aquí, 11 pasos, o 12, si incluye el que estamos. A continuación, hemos enumerado los nombres de esos 7 pasos, que básicamente tienen 2 unidades de medida, aunque no siempre decimos una de ellas, que son las notas. Ese es el primer número que la mayoría de la gente simplemente abandona. Y luego el segundo número va a ser el grado de la escala, que en realidad está desviado por 1. Esa es la distancia desde la nota en la que estamos. Y la tercera medida es esta M, que es básicamente comparar ese intervalo con la escala mayor. Pero eso es algo que realmente no necesitas eso. De hecho, recomendaría que no lo veas como una gran cantidad de información, porque si sumas los 4, no necesitas la M. También ten en cuenta que todos queremos ir en sentido contrario a las agujas del reloj. Hagamos esto naranja y digamos que ahora va a ser 123, por lo que va a ser 1, 2, medios tonos modales hacia arriba, que sería el tercer grado de la escala, que sería 123 notas. Bien, y luego veo eso aquí abajo también. ¿Por qué? Porque esa va a ser la octava de esta, 510, 1112, 1314, 1515, menos 12, son 5 menos 2543. Vemos 1 aquí. ¿Por qué? Porque van a ser 543, para llegar a ese.
Vayamos en la otra dirección y veamos si voy en sentido contrario a las agujas del reloj, menos un paso, solo para ver alrededor del círculo, al otro lado, solo para obtener la direccionalidad. Si voy desde el frigio hacia atrás un nodo, entonces voy a aterrizar en el dórico. ¿Por qué? Porque si paso de 3 a 1, llego a 2. Es un rango modal de 3, 2, que va a ser de 2 notas al revés. Así que estaría a 2 notas de distancia, menos 2 notas de distancia, 7 menores. ¿Por qué? Porque en adelante sería 12, menos 2 o 10 notas de distancia, que es un 7 menor. Preferiría llamarlo una nota negativa de 2 notas lejos del nodo frigio, menos el primer modal, medio tono, porque en adelante seguiría siendo 10, pero desde el nodo frigio, 7 menos 1 sería 6. Así que si voy por el frigio aquí, y vamos hacia atrás, vamos a llegar a la A, B, ¿verdad? Así que voy hacia atrás, vayamos al azul y vamos a decir, está bien, así que estamos en este. Regresamos. Llegamos aquí, ¿verdad? Así que eso va a ser un medio paso modal hacia atrás, que serían 2 notas hacia atrás. Bien, vamos y retrocedemos 2 notas. Vemos otro aquí arriba. ¿Por qué? Porque va a ser menos 5, menos 1011, 12, 1314, menos 14. Menos 14. Menos 12 es como 4 menos 2, que es 2. Y luego vemos otro aquí arriba. Y a medida que lo haces, con suerte te haces a la idea de que puedes aprender las distancias entre todas las notas. Sería genial, porque todas tienen una distancia fija entre todas las notas. Pero puede que no sea tan útil o práctico aprender las distancias que son los rangos modales en el sentido de las agujas del reloj, y en el sentido contrario a las agujas del reloj, porque te dan no solo la distancia, que es constante, sino también un contexto constante dentro de lo que significa, dentro de lo que estás tocando, y la canción. Así que sería genial poder hacer ambas cosas, pero aprender la distancia de los rangos modales será más fácil. Te dará contexto, ¿verdad? Mientras que si aprendes una distancia entre 2 notas sin ningún contexto de dónde está en la canción, como entonces esa distancia no te va a dar tanta información. No va a ser tan útil. De todos modos, yo